Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, de la Unión Soviética y de Rusia, que son dos países radicalmente distintos, aunque mucho tonto los sigue confundiendo y cree que Putin es comunista y cosas así. Que no sé si sería mejor, pero bueno, si lo fuera, lo sería, pero no lo es. Ustedes van a celebrar, vamos a celebrar todos el 9 de mayo, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Rusia no. Rusia va a celebrar, cuidado, el aniversario del fin de la Gran Guerra Patriótica. Y la Gran Guerra Patriótica no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. ¿Suena raro esto? Sí, suena raro seguro, pero así es. La Gran Guerra Patriótica no empezó el 1 de septiembre de 1939, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, con la invasión a Polonia por parte del ejército nazi. Para ellos empezó en 1941, el día que Hitler invadió la Unión Soviética. Allí comienza la Gran Guerra Patriótica. Y en esa Gran Guerra Patriótica el pueblo soviético fue absolutamente heroico y puso a más de 20 millones de muertos, algunos hablan hasta de 27 millones de muertos, mientras que a muchos de ellos los mató la dirigencia soviética, y vamos a ir a eso más adelante. Pero a ver, ¿qué es esto raro, no? ¿Cómo que no hubo guerra entre el 1 de septiembre de 1939 y lo que fue la Operación Barbarroja, que es el 22 de junio de 1941? ¿Qué pasa entre el 1 de septiembre del 39 y junio del 41? Pues pasa que la Unión Soviética era aliada de Hitler. Sí, aliados. Déjenme encontrar, aquí está. Este es un pequeño capítulo que los rusos quisieran olvidar, sobre todo ahora que están reinventando la historia y rescatando a Stalin. El señor que está a la izquierda es Vyacheslav Molotov, ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. El señor que está a la derecha es Joachim von Ribbentrop, ministro de Exteriores de la Alemania nazi. Dos días antes de que... un día antes de que Alemania invadiera Polonia, el Soviet Supremo aprobó un tratado de no agresión que habían firmado estos dos señores. Pero el tratado de no agresión, que era un tratado de yo no te pateo, tú no me pateas, tenía un protocolo secreto. Ahora lo conocemos. Y el protocolo secreto decía, vale, yo no te pateo, tú no me pateas. Yo me quedo con esta parte de Europa y tú te quedas con esta parte de Europa. Definieron lo que se llamarían las esferas de influencia de la Alemania nazi y de la Unión Soviética para repartirse Europa. Y se repartieron Europa. Entonces, lo que mucha gente quiere olvidar, incluso algunos aliados prefieren olvidar porque si no es más difícil explicar tener a Stalin entre los aliados, es que una vez que el Soviet Supremo, el 31 de agosto, alguien sabrá lo que hice, el 31 de agosto aprueba el tratado Molotov-Ribbentrop y al día siguiente Alemania entra en Polonia. Y 16 días después, el 17 de septiembre, la Unión Soviética entra en Polonia para quedarse con su parte. Sí, Alemania no avanzó más allá de donde ya había quedado con Stalin, que no iba a avanzar. Y ese día, pues Polonia dejó de existir porque fue anexada a los dos países aliados, la Unión Soviética y Alemania. Mientras Alemania conquistaba Europa Occidental,
Entre 1939 y 1941, los soviéticos atacaron en Finlandia, se quedaron con buena parte de Finlandia, a los países bálticos, quedándose con ellos, y se apoderó de territorio de Rumanía, así como lo hace hoy Vladimir Putin. Por eso le cae también Stalin. ¿Sigue habiendo problemas de audio? Creo que no. ¿Se escuchó bien? Perfecto. ¿Que el volumen mejoró? Sí, subí el volumen, pero súbanle ustedes también el volumen a la suya. Bueno. Entonces, además, entre el 39 y el 41, la Unión Soviética le dio a la Alemania nazi, le suministró combustible, grano y materias primas que ayudaron a que conquistara a la Europa que conquistó, toda la Europa occidental. Pero, decíamos, el 22 de junio de 1941, después de fracasar en su intento por conquistar Inglaterra, de la batalla de Inglaterra de todo 1940, donde los ingleses se defendieron como verdaderos héroes y dejaron claro que una invasión por mar para ocupar Inglaterra, como había ocupado Francia o como había ocupado Bélgica, etcétera, Holanda, era inviable. Entonces, al ver que no podía ocupar Inglaterra, se le volteó a su amigo y aliado Stalin y atacó a la Unión Soviética. Y comienza así la Gran Guerra Patria. Bueno, el 9 de mayo de 1945, salto 4 años, termina la guerra y los ejércitos alemanes se rinden ante el Ejército Rojo Soviético. Luego se hace otra firma de la paz ante todos los aliados, porque se supone que todos los aliados estaban trabajando precisamente para derrotar a la Alemania nazi. Luego cuento esto. Pero mañana Putin va a celebrar algo que muchos han dicho muchas veces y que repiten tanto los prorrusos de hoy como los prosoviéticos de ayer. La Segunda Guerra Mundial la ganó la Unión Soviética solita, sin ayuda de nadie, mientras los aliados no hacían nada, y además lo hizo con una mano amarrada a la espalda. Es más o menos la teoría sobre la Segunda Guerra Mundial que mantiene Rusia, que mantuvo en sus últimos momentos la Unión Soviética y que mantuvieron todos los comunistas seguidores del Partido Comunista de la Unión Soviética. Bueno, nada de eso es cierto. Esto, por ejemplo, es un tanque que se llama Stalin. Está saliendo de una fábrica en los Estados Unidos, no es cierto, en el Reino Unido. Y están mandándolo a la Unión Soviética. Esto es carne de cerdo enlatada en la Gran Bretaña, con las etiquetas ya en ruso. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Cuando Alemania invade a la Unión Soviética, Stalin dice, ahora sí quiero ser amiguito de los ingleses y de los estadounidenses, ¿me pueden ayudar o este tipo se me va a meter hasta la cocina? Bien, nadie en Occidente, Reino Unido y Estados Unidos principalmente, más los ejércitos libres de de Francia, la resistencia, etcétera, nadie quería que Hitler ocupara la Unión Soviética. O sea, aquí no es que, somos muy buenas personas, es que a nadie le convenía lo que se presentaba ante la posibilidad de que Hitler se apoderara completamente de la Unión Soviética. Y entonces se creó un programa que ya había usado Estados Unidos con la Gran Bretaña durante la batalla de Inglaterra, que fue el programa Lend-Lease, préstamo alquiler. Yo te presto como si fuera en alquiler materiales y lo que sobrevive ya me lo devuelves, ¿no? Es que lo rompieron el tanque con una mina antitanques. Bueno, ese ya no me lo devuelvas. No, es que el jeep lo bombardearon, el avión lo tiraron. Bueno, ya no me devuelvas ese avión. Lo que sobreviva ya me lo devuelves. Es un truco, evidentemente, que usó Roosevelt
para convencer al Congreso de Estados Unidos que era en interés de la seguridad de los Estados Unidos sostener la defensa soviética. Y no era solo con armas, con tanques, con jeeps, con aviones, con combustible, sino con cosas como esta. Grandes cantidades de alimentos, pese a los cuales muchísimos soviéticos murieron de hambre, sobre todo en el sitio de Stalingrado. Siempre se me olvida de dónde es el sitio. Ya saben cómo soy con los nombres. ¿Ok? ¿Cómo iba esto? Miren, este cartel creo que lo cuenta muy bien. Este cartel es de por ahí de 1943, mitad de la guerra, y traduce lo siguiente. Gran Bretaña ha enviado a Rusia 3,000 tanques, 3,000 aviones, 70 millones de rondas de munición para armas pequeñas, o sea, para rifles y pistolas y ametralladoras, 40,000 toneladas de botas, 50,000 toneladas de hule para hacer neumáticos, 85,000 camiones, 831,000 toneladas de acero, bronce, zinc, cobre, plomo, níquel, herramientas máquinas, las herramientas que se usan para hacer otras máquinas, armas pequeñas y municiones. Nuestros productos pelean en los frentes rusos. Sobre el hule tengo que comentar algo. En Akron, Ohio, donde existía la gran industria de los neumáticos en Estados Unidos, desmontaron una fábrica de neumáticos completa y se la llevaron a la Unión Soviética y la volvieron a armar para producir neumáticos en la Unión Soviética. ¿Vale? En total, los envíos aliados a la Unión Soviética sumaron 17,499,861 toneladas. Es un montón. Bueno, todo esto sirvió para que la Unión Soviética se defendiera y el pueblo soviético, que es muy distinto de Stalin y muy distinto del Partido Comunista de la Unión Soviética, realizar acciones de un heroísmo absolutamente estremecedor. Muchos de los muertos murieron por varias políticas de Stalin. La primera política de Stalin fue la de tierra quemada. Si tú ocupabas un trozo de Polonia y los alemanes te obligaban a retirarte, tú no olvides que allí había polacos comunes y corrientes que tenían sus casitas y tenían sus gallinas y su cabra y plantaban sus alimentos. O sea, esos lugares donde se hace la guerra, vive gente que no tiene nada que ver con la guerra, como pasa en Ucrania. Y entonces la orden de Stalin fue que al retirarse los ejércitos soviéticos, lo quemaran y lo destruyeran todo. Oye, los polacos y los eslovenos y los eslovacos y los lituanos y los estonios y los ucranianos, pues se jodan, se mueran, y se murieron. La política de tierra quemada era no dejarle nada útil al enemigo. Tiene una lógica de guerra, pero desde el punto de vista humanitario es un desastre. Y la otra es una que se está usando hoy en Ucrania, y que es, nadie puede, retirada es una palabra que no existe en mi ejército. Es decir, si hay un batallón que está perdiendo una batalla con los alemanes o con los ucranianos y decide emprender la retirada, son fusilados por sus propios compañeros. No puedes retirarte. Y esto le costó mucho al Ejército Rojo, según los expertos, durante sobre todo las primeras etapas de la invasión alemana, contra la Unión Soviética. Ahora, los expertos dicen que la Unión Soviética, no podía haber ganado la guerra, no podía haber expulsado de la Unión Soviética a los alemanes si no hubiera sido por el Lend-Lease. Esto te dicen que no es cierto. Entonces, yo voy a anotar, estoy buscando, ¿dónde tengo aquí? Estoy diciendo todo. Por ejemplo, los aliados occidentales proporcionaron 2/3 partes de todos los camiones y jeeps de los rusos, unos 400,000. Es decir, no eran 2 jeeps, son casi 500,000.
Esto le dio al Ejército Rojo movilidad que usó desde 1943 para romper las líneas alemanas. También mejoró los ferrocarriles soviéticos. Los aliados le dieron a Rusia 2.000 locomotoras y 11.000 carros de ferrocarril para poder moverlos. Tú fabricas las armas en un sitio, pero no está en el frente, no tienes que llevarlas. Se dice que la Unión Soviética solo hizo 92 locomotoras y 1.000 carros de ferrocarril durante la guerra. Fue el 56% de los rieles para la red ferroviaria soviética, los aportaron los aliados occidentales, 35.000 estaciones de radio, 380.000 teléfonos de campo, 956.000 millas de cables de teléfono, 57% de todo el combustible de avión para la Fuerza Aérea Roja, 53% de todos los explosivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la gente de Occidente, pues por disminuir lo que hizo la Unión Soviética, dirá que ganaron, pero sin necesidad, que eso no importó. Así que voy a ir a un experto en el tema, que es Joseph Vissarionovich Yugasvili, mejor conocido como Stalin, que en la conferencia de Teherán de 1943 dijo: lo más importante en esta guerra son las máquinas. Los Estados Unidos son un país de máquinas. Sin las máquinas que recibimos a través del Lend-Lease, habríamos perdido la guerra. La habrían perdido ya en 1943, 2 años después de la invasión. Para fines de 1943, Stalin reconocía que el Lend-Lease había tenido un impacto decisivo en la supervivencia de la Unión Soviética. ¿Vale? Años después, el legatario, el sucesor de Stalin, Nikita Khrushchev, quien además fue comisario político durante la guerra y estuvo en el frente y demás, en sus memorias escribió lo siguiente: si los Estados Unidos no nos hubiera ayudado, no habríamos ganado la guerra. No deberíamos presumir de que vencimos a los alemanes nosotros solitos. All by ourselves. Solo nosotros. ¿Ok? No lo estoy diciendo yo, que soy sospechoso de anticomunista, porque no me gusta el comunismo, pero quiero mucho al pueblo soviético como quiero mucho al pueblo cubano. Lo dijeron Stalin y Khrushchev, eso que hoy Putin está negando, que el Lend-Lease fue fundamental para el triunfo en la Segunda Guerra Mundial de la Unión Soviética para expulsar a los alemanes y avanzar hasta Berlín. ¿Por qué los ejércitos, el ejército libre francés, los republicanos españoles que liberaron París, la 19 me parece que se llaman, los británicos, los australianos, los canadienses, todos los que estaban peleando en el frente occidental que se abre a partir de la invasión en Normandía, ¿por qué no entran a Berlín? Porque el general Eisenhower decide que no lo hagan. Decide mantener a sus fuerzas del lado alejado del río Elba, en la ribera lejana del río Elba, pensando que Berlín ya estaba, la derrota militar era ya tan absolutamente estrepitosa que Berlín no tenía valor político. Eisenhower evidentemente lo que no sabía era de política. Así que permitió que fuera el Ejército Rojo el que liberara Berlín, con 2 consecuencias. La primera fue que la venganza que querían tener los soldados soviéticos fue tal que cometieron horrores indecibles en Berlín, asesinatos, torturas, violaciones, etc. Y que ocurrieron a lo largo de todo el avance del Ejército Rojo, por desgracia, que se puede explicar pero no justificar. Pero también el aprovechamiento político que ha hecho Rusia y antes la Unión Soviética, de que fueron ellos los que tomaron Berlín y los que levantaron la bandera roja con la hoz y el martillo en el Reichstag, pues ha sido muy útil políticamente para ellos. Recuerde usted que la bandera, el soldado que está levantando la bandera en el Reichstag lo tuvieron que retocar porque traía 2 relojes, porque se robaban relojes, como ahora se han robado
lavadoras de las casas de los ucranianos a los que asesinan, ¿no? Pero, en resumen, es muy memorable el fin de la Segunda Guerra Mundial, que se ganó contra la Alemania nazi de Adolfo Hitler y del partido nazi. Una guerra que ganaron los aliados. Una guerra que no se hubiera ganado sin las fuerzas soviéticas, sin la resistencia francesa, sin la gloriosa resistencia también británica, sin el apoyo de Estados Unidos, sin todos los países de la Mancomunidad Británica que enviaron a sus fuerzas a pelear en contra de Hitler. No hubiera sido posible si no se abría el frente occidental con la invasión a Normandía y la liberación posterior de Francia. La guerra solo la podían ganar todos los aliados, incluso México, que participó minúsculamente ahí con un escuadrón que peleó en el Pacífico Sur. No sé si llegaron a pelear. Y con un señor que yo conocí que fue fuerza de ocupación en Tokio, que antes había sido voluntario en la Guerra Civil Española, capitán Roberto Vega González. La guerra la ganaron los aliados, la guerra la ganaron todos los que creían que lo que estaba proponiendo como proyecto de futuro el nazismo era inaceptable. Qué bueno que los rusos celebren la resistencia maravillosa y espectacular y admirable que mantuvieron para lograr soportar la invasión y echar de regreso a los alemanes hasta Berlín. Pero que no digan que ganaron la guerra ellos solos, porque una guerra así, no la gana nadie solo. Y se van a enojar muchos conmigo. ¿Y saben qué? Me da igual. Stalin realizó también la terrible matanza de oficiales polacos en el bosque de Katyn. Bueno, a ver, de eso ya hemos hablado, pero podríamos meterlo como un apartado. No, es más, ¿quieren enterarse de cómo fue la matanza de Katyn que autorizó Stalin a manos de Lavrenti Beria, la bestia brutal de la NKVD? Vean ustedes en Oscura Crónica, nuestro primer capítulo, Beria, el verdugo de Stalin, porque fue Beria responsable de la muerte de más de 20,000 polacos que le sobraban a la Unión Soviética en la Polonia que querían construir como su tierra anexada.